Los antiguos israelitas, también conocidos como hebreos o judíos, son un pueblo prominente en las sagradas escrituras de la Biblia. Muchos están familiarizados con su cultura lingüística y el judaísmo ancestral de los profetas, sacerdotes y otros personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, pocos tienen conocimiento sobre el origen genético de los antiguos israelitas. En este video, mi objetivo es presentar algunos estudios de los genomas judíos antiguos para proporcionar una comprensión más amplia de los grupos judíos que tienen mayor proximidad al misterio de los estudios genéticos del ADN de los antiguos israelitas. Bienvenidos al canal de Secretos Bíblicos. Suscríbete a nuestro canal para más temas interesantes, dale like al video y comparta con tus amigos. La investigación genética del ADN de los judíos antiguos es una parte integral de la disciplina de la genética de poblaciones, que se utiliza para investigar la cronología de las migraciones judías, acompañada de investigaciones en varios otros campos como la historia, la lingüística, la arqueología y la paleontología. Estas investigaciones buscan comprender los orígenes de diversas divisiones étnicas judías, examinando particularmente si existe una herencia genética común entre ellas, una especie de Abraham genético. Los estudios sobre poblaciones judías se han realizado principalmente a través de tres tipos de pruebas genealógicas de ADN: el ADN autosómico, el ADN mitocondrial, ADN-MT, y el cromosoma y ADN-Y. Las pruebas de ADN autosómico analizan la mezcla de todo el ADN y muestran que las poblaciones judías tienden a formar grupos genéticamente aislados y relativamente relacionados en comunidades independientes. La mayoría de estas comunidades comparten ancestros importantes con judíos ashkenazíes, formando un grupo de este tipo. Por otro lado, las pruebas de ADN-MT y ADN-Y analizan la ascendencia materna y paterna respectivamente a través de dos pequeños grupos de genes transmitidos únicamente por ancestros femeninos o masculinos. Los estudios sobre la composición genética de las comunidades judías Ashkenazí, Sefardí y Mizrahi de la diáspora judía revelan una presencia notable de ascendencia compartida del Medio Oriente. Exploraremos brevemente cada una de estas comunidades, comenzando con los ashkenazíes. Este grupo es una de las subdivisiones más grandes del judaísmo, con raíces en las regiones de Europa Central y Oriental, como Alemania, Polonia, Rusia y los países vecinos. A lo largo de la historia, han desarrollado sus propias tradiciones quirúrgicas, costumbres y dialectos de la lengua hebrea durante siglos. Las comunidades ashkenazíes han influido profundamente en la cultura europea y han contribuido significativamente a campos como la literatura, la filosofía y la ciencia. A continuación, tenemos las comunidades sefardíes, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX en la península ibérica, España y Portugal, así como regiones del norte de África y Medio Oriente. El término sefárico se deriva del nombre hebreo de España en el siglo XV. Muchos judíos sefardíes fueron expulsados de España durante la Inquisición española y posteriormente se dispersaron por todo el mundo, estableciendo comunidades en países como Marruecos, Turquía, Grecia y Egipto, entre otros. Las comunidades sefardíes mantienen distintas tradiciones culturales, quirúrgicas y culinarias que reflejan sus orígenes geográficos e históricos. Además, existe el Mizrachi o Mizrahi, un término que se refiere a las comunidades judías originarias del Medio Oriente y el norte de África, con una historia que se remonta a miles de años y tiene raíces en países como Irak, Irán, Egipto, Siria y el Líbano. Conservan sus propias tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas, a menudo diferentes de las comunidades ashkenazíes y sefardíes, aunque comparten la fe judía. Las comunidades Mizrahi tienen una historia y una experiencia únicas debido a las interacciones con culturas y sociedades locales a lo largo de los siglos. Estas tres subdivisiones representan solo una parte de la historia y la cultura judías, demostrando la diversidad y la resistencia del pueblo judío a lo largo del tiempo.
y en todo el mundo. Varios grupos judíos demuestran una proximidad genética amplia y sorprendente con los beduinos palestinos y libaneses actuales, así como con los árabes, jordanos y sirios. Además, la población de la región conocida como Mesopotamia también muestra una relación genética con los judíos. Los judíos que residen en Europa, como en Italia, Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia, entre otros países europeos, a menudo exhiben una variedad de superposiciones genéticas con la población histórica no judía a lo largo de líneas maternas, lo que sugiere que ha habido cierta mezcla con ciertas poblaciones europeas, especialmente en el caso de los judíos ashkenazíes y sefardíes, principalmente del sur de Europa, aunque también de otras regiones europeas. Algunos investigadores incluso observan relaciones entre los judíos ashkenazíes y ciertas poblaciones europeas debido al mestizaje que se produjo hace mucho tiempo. Los estudios genéticos indican que los judíos de Ben Israel, los judíos de Cochin en India y los Beta Israel de Etiopía, aunque comparten similitudes con las poblaciones locales, también muestran rastros de ascendencia judía u otras poblaciones semíticas, como es el caso de los judíos etíopes. Además, hay varios grupos judíos con ascendencia variada, algunos más significativos que otros, como se refleja en los estudios genéticos del ADN antiguo israelita. Los judíos de Etiopía, también conocidos como Beta Israel o Falashas, tienen una historia fascinante y un carácter único. Históricamente se cree que los Beta Israel son descendientes de las tribus perdidas de Israel, específicamente de la tribu de Dan o la tribu de Manasés. Se estima que emigraron a Etiopía hace miles de años, posiblemente durante los tiempos del rey Salomón y la reina de Saba. Durante siglos, los Beta Israel vivieron en relativo aislamiento en Etiopía, conservando distintas religiones y prácticas culturales. Practicaban una forma única de judaísmo que incorporaba elementos del Antiguo Testamento, aunque también diferían en algunos aspectos de las tradiciones judías principales. Además de los judíos, también están los antiguos samaritanos, quienes persisten hasta el día de hoy y comparten una parte significativa de su herencia genética con los antiguos israelitas. Los palestinos, a su vez, heredan parte de este ADN debido a la antigua presencia judía en la región donde actualmente residen. Según un estudio de 2017 publicado en Frontiers in Genetics, los análisis de componentes principales indican una afinidad genética entre los antiguos lentinos y los palestinos contemporáneos, incluidos los beduinos de la región de Levante. Además, un estudio de 2017 en el American Journal of Human Genetics sugiere una ascendencia lentina predominante entre los palestinos con una superposición entre la edad del bronce y la población lentina actual, lo que indica una continuidad genética en la región. Un estudio más reciente en 2020 reveló una continuidad genética significativa entre los restos humanos de las poblaciones palestinas e israelitas de la edad del bronce, lo que sugiere un vínculo genético entre varios grupos de habla árabe en la región. Los palestinos, así como los drusos, libaneses, jordanos, beduinos y sirios, junto con varios grupos judíos como los ashkenazíes, mizrajíes, iraníes y marroquíes, han sido objeto de estudios sobre su ascendencia. Se ha descubierto que los palestinos, entre otros lentinos, derivan alrededor del 81% de su ascendencia de antiguos lentinos de la Edad del Bronce, que están relacionados con los antiguos israelitas y varias otras tribus semíticas que habitaban la región, incluidos los propios cananeos. Respecto a los judíos ashkenazíes, los estudios genéticos han revelado que, además del antiguo ADN semita israelita, también tienen un promedio del 42% al 60% de ascendencia europea, derivada de pueblos germánicos, italianos y eslavos. Al analizar la genética de los antiguos israelitas semitas en los grupos judíos actuales, se muestra que los ashkenazíes tienen entre el 20% y el 28% de su genética derivada de los antiguos israelitas, y algunos alcanzan hasta el 39%. Sí, los judíos ashkenazíes tienen entre un 20% y un 28%.
alcanzando un máximo del 39% de genética israelita antigua en su ADN. La mayoría de su ascendencia, alrededor del 58% al 60%, es de origen europeo, resultado de mezclas durante las diásporas con europeos. En contraste, los judíos sefardíes muestran un porcentaje ligeramente mayor de origen israelita antiguo en su genética en comparación con los ashkenazíes, pero aproximadamente la mitad de su composición genética es similar a la del ashkenazí, con influencia europea. En cuanto a los judíos mizrajíes, que permanecieron en el Medio Oriente y no se mezclaron con los pueblos europeos, tienen un porcentaje significativo de su genética que supera el 63% y proviene de los antiguos israelitas. Entre los grupos judíos, los judíos mizrajíes son los más cercanos genéticamente a los antiguos israelitas. Mucha gente se pregunta qué grupo judío actual es más parecido, tanto genética como históricamente, a los judíos antiguos de la Biblia, y la respuesta es clara: los judíos mizrajíes. Aunque los ashkenazíes y sefardíes también son descendientes de los judíos antiguos, su afinidad genética es más baja en comparación con los mizrajíes. Espero que hayas disfrutado este video y hayas aprendido un poco más sobre la genética de los antiguos israelitas y los grupos judíos más relacionados con ellos en la actualidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga abundantemente.